Bienvenidos a un viaje épico a través del tiempo, a una era de héroes, dioses y monstruos. Hoy zarpamos junto a uno de los personajes más astutos y resilientes de toda la mitología griega, Odiseo, el rey de Ítaca. Acomódense, porque comenzamos con el nacimiento de una leyenda. Odiseo, también conocido como Ulises por los romanos, nació en la pequeña y rocosa isla de Ítaca. Era hijo de Laertes y Anticlea, y desde joven demostró una inteligencia y una agudeza que lo diferenciaban del resto. No era el más fuerte como Aquiles, ni el más poderoso como Agamenón, pero su mente era su arma más letal. Una de sus primeras hazañas juveniles fue cuando su abuelo Autólico lo llevó a cazar. Un jabalí salvaje lo hirió gravemente en el muslo, dejándole una cicatriz que se convertiría en su seña de identidad años más tarde. Pero el joven Odiseo, con valentía, logró abatir a la bestia. Siendo aún un joven príncipe, viajó a Esparta, donde conoció a la mujer más hermosa del mundo, Helena. Como muchos otros reyes y príncipes, buscaba su mano. Pero Odiseo, pragmático como siempre, se dio cuenta de que sus posibilidades eran escasas. En su lugar, usó su ingenio para resolver un problema inminente. ¿Cómo evitar que la elección de un esposo para Helena desencadenara una guerra entre los pretendientes despechados? Fue él quien propuso el famoso juramento de Tindáreo, el padre de Helena. Sugirió que todos los pretendientes juraran solemnemente defender al elegido, sin importar quién fuera, contra cualquiera que intentara arrebatársela. Todos aceptaron, sellando sin saberlo su destino. A cambio de esta brillante solución, Odiseo pidió la mano de Penélope, la sobrina de Tindáreo, una mujer inteligente y leal, que se convertiría en su complemento perfecto. Odiseo y Penélope regresaron a Ítaca, donde vivieron felices y tuvieron un hijo, Telémaco. Nuestro héroe amaba su hogar y a su familia más que a nada en el mundo. Por eso, cuando el príncipe troyano Paris raptó a Helena y los griegos se prepararon para la guerra, Odiseo intentó por todos los medios evitar su participación. Conocía una profecía que decía que, si iba a Troya, tardaría 20 años en regresar, solo y después de haberlo perdido todo. Así que cuando los mensajeros llegaron a Ítaca para recordarle su juramento, Odiseo fingió estar loco. Se vistió con harapos y se puso a arar sus campos sembrando sal en lugar de semillas. Parecía una locura, ¿verdad? Pero Palamedes, otro astuto griego, no se dejó engañar. Para probar la cordura de Odiseo, colocó al pequeño Telémaco, su hijo recién nacido, justo delante del arado. Odiseo, incapaz de dañar a su propio hijo, detuvo el arado de golpe, revelando así su engaño. Su destino estaba sellado. Debía marchar a la guerra de Troya. Odiseo conocía la profecía, que según el oráculo, el primer aqueo en tocar arena en Troya sería el primero en morir. Esto hizo que la mayoría de los líderes griegos dudaran en desembarcar, por lo que el astuto Odiseo, para dar confianza y conseguir que los griegos pudieran desembarcar sin ser él quien primero pisara arena troyana, lanzó un escudo a la orilla y saltó sobre él. De esta manera, fue el primero en saltar de la nave, pero no el primero en tocar arena. Después de Odiseo, Protesilao fue quien pisó la playa en primer lugar. Cumpliendo la profecía, por ende, Protesilao fue el primer griego en morir en la guerra de Troya. Durante los 10 largos años que duró el asedio a la inexpugnable ciudad de Troya, la astucia de Odiseo brilló con luz propia. Fue uno de los consejeros más valiosos de Agamenón, el líder de la expedición. Su habilidad para la diplomacia, el espionaje y la estrategia fue crucial en múltiples ocasiones. Por ejemplo, fue él quien convenció al reacio Aquiles para que se uniera a la guerra y también quien se infiltró en Troya disfrazado de mendigo para recabar información vital. Pero sin duda, su mayor contribución, la idea que finalmente derribaría los muros de Troya, fue la del caballo de madera. Tras una década de combates sin un vencedor claro, la frustración se apoderaba del ejército griego. Fue entonces cuando Odiseo concibió un plan audaz y sin precedentes. Los griegos construirían un gigantesco caballo de madera. Lo dejarían a las puertas de Troya como una supuesta ofrenda a los dioses,
y fingirían retirarse en sus barcos. Dentro del caballo se escondería un grupo de élite de los mejores guerreros griegos, liderados por el propio Odiseo. Los troyanos, creyendo que la guerra había terminado y viendo el caballo como un trofeo de su victoria, lo introdujeron en su ciudad a pesar de las advertencias de algunos como la profetisa Casandra y el sacerdote Laocoonte. Esa noche, mientras Troya celebraba su aparente triunfo, Odiseo y sus hombres salieron del vientre del caballo, abrieron las puertas de la ciudad al resto del ejército griego que había regresado al amparo de la oscuridad y desataron la masacre final. Troya cayó en una noche de fuego y sangre, todo gracias al ingenio de un solo hombre. Con la guerra ganada, Odiseo y sus hombres, cargados de tesoros y ansiosos por volver a casa, se hicieron a la mar. Pensaban que el viaje de regreso a Ítaca sería rápido y sencillo. No podían estar más equivocados. Lo que no sabían era que habían enfurecido a varios dioses, en especial a Poseidón, el dios de los mares. El viaje de regreso no duraría semanas, sino 10 años más, convirtiéndose en una odisea llena de peligros inimaginables, monstruos aterradores y tentaciones mortales. Su primera parada fue en la tierra de los Cícones, donde saquearon la ciudad pero se entretuvieron demasiado celebrando. Los Cícones se reagruparon y contraatacaron, costándole a Odiseo la vida de muchos de sus hombres. Fue la primera lección de que el regreso a casa no sería un paseo. Luego, una terrible tormenta enviada por los dioses los desvió de su rumbo durante 9 días, llevándolos hasta la exótica tierra de los lotófagos, los comedores de loto. Esta fruta mágica tenía un efecto narcótico. Quien la probaba olvidaba su hogar, su familia y cualquier deseo de regresar, queriendo quedarse allí para siempre. Odiseo tuvo que arrastrar por la fuerza a sus hombres de vuelta a los barcos y atarlos a los mástiles para poder escapar de esa dulce pero peligrosa trampa. Pero la prueba más dura estaba por llegar. La siguiente isla a la que arribaron era el hogar de los cíclopes, gigantes de un solo ojo, pastores y salvajes. Llevado por la curiosidad, Odiseo, junto a 12 de sus mejores hombres, entró en la cueva de uno de ellos, Polifemo, hijo del mismísimo Poseidón, dios de los mares. Cuando el gigante regresó, bloqueó la entrada con una roca inmensa y comenzó a devorar a los hombres de Odiseo de 2 en 2. Atrapados y a merced del monstruo, la situación parecía desesperada. Pero aquí es donde la astucia de Odiseo volvió a ser su salvación. Primero, le ofreció a Polifemo el vino fuerte que llevaban. El cíclope, que nunca lo había probado, se emborrachó rápidamente y le preguntó a Odiseo su nombre. «Mi nombre es Nadie», respondió astutamente nuestro héroe. Cuando Polifemo cayó en un profundo sueño etílico, Odiseo y sus hombres supervivientes afilaron la punta de un enorme tronco de olivo que encontraron en la cueva y lo endurecieron al fuego. Con todas sus fuerzas, clavaron la estaca ardiente en el único ojo del gigante, cegándolo. Polifemo despertó con un grito de agonía que hizo temblar la montaña. Los otros cíclopes acudieron a su cueva y le preguntaron quién lo estaba atacando. «¡Nadie me está matando!», gritaba Polifemo, y sus hermanos, pensando que se había vuelto loco o que sufría un mal divino, se marcharon. A la mañana siguiente, el cíclope ciego tuvo que mover la roca para dejar salir a sus ovejas a pastar. Se sentó en la entrada, palpando el lomo de cada animal para asegurarse de que ningún hombre escapara. Pero Odiseo ya había previsto esto. Ató a sus hombres debajo de los vientres de las ovejas más grandes y él mismo se aferró al vellón del carnero más robusto. Así, uno a uno, lograron salir de la cueva justo debajo de las manos del gigante. Una vez a salvo en su barco, Odiseo no pudo reprimir su orgullo y cometió un grave error. Le gritó a Polifemo desde el mar, revelando su verdadera identidad. «Si alguien te pregunta quién te ha dejado ciego, dile que fue Odiseo, el destructor de ciudades, hijo de Laertes, el que vive en Ítaca». Al escuchar esto, Polifemo lanzó una maldición terrible, implorando a su padre Poseidón que vengara su afrenta, pidiendo que Odiseo nunca regresara a casa, o que si lo hacía, fuera tarde, solo en un barco extranjero.
y para encontrar problemas en su hogar. Poseidón escuchó la plegaria de su hijo y juró hacer del viaje de Odiseo un auténtico infierno. Con la furia del dios del mar persiguiéndolo, Odiseo sigue su épico viaje. En su viaje hacia Ítaca, Odiseo no solo desafía los mares, sino también los abismos del alma. Así, entre canto, monstruos y hechizos, Odiseo no solo navega, se transforma, porque el regreso a Ítaca no es solo geografía, es alma, es legado. Su viaje continuó hasta la isla de Eolo, el dios de los vientos. Eolo le regaló a Odiseo una bolsa que contenía todos los vientos, excepto el que los llevaría a Ítaca. Cuando ya casi veían las costas de su hogar, la tripulación, creyendo que la bolsa contenía un tesoro, la abrió y liberaron todos los vientos. Se desató una tormenta terrible que los devolvió a la isla de Eolo, quien esta vez se negó a ayudarlos, convencido de que estaban malditos por los dioses. Desesperados, llegaron a la tierra de los Lestrigones, gigantes caníbales que destruyeron 11 de sus 12 barcos, lanzándoles rocas enormes. Solo el barco de Odiseo, que había anclado fuera del puerto, logró escapar de la masacre. Con una tripulación diezmada y el corazón roto, arribaron a la isla de Ea, el hogar de la hechicera Circe. Circe, con su magia, convirtió a la mitad de los hombres de Odiseo en cerdos, advertido por el dios Hermes, quien le dio una hierba mágica llamada Moli, planta legendaria de la mitología griega, descrita en la Odisea de Homero como una hierba que puede proteger contra la magia y los hechizos. Odiseo se enfrentó a la hechicera. Impresionada por su coraje e inmunidad, Circe se enamoró de él y le devolvió la forma humana a sus hombres. Odiseo y su tripulación se quedaron en la isla durante un año entero, viviendo en la comodidad y el lujo. Pero el anhelo por Ítaca resurgió en Odiseo y le exige a Circe un camino de regreso a Ítaca. Antes de dejarlos partir, Circe le dio una misión crucial. Debía viajar al inframundo para consultar al adivino ciego Tiresias. El descenso al Hades fue una experiencia aterradora. Allí, Odiseo habló con el espíritu de Tiresias, quien le profetizó los peligros que aún le aguardaban y le advirtió que no tocaran el ganado sagrado del dios Helios. Además, le predice que en su hogar encontrará una casa llena de pretendientes que buscan a Penélope y que deberá enfrentarse a ellos al regresar a Ítaca. También se encontró con el alma de su madre, Anticlea, quien había muerto de pena por su larga ausencia. También se encontraría con los fantasmas de sus compañeros caídos en Troya, como Aquiles y Áyax. Con esta sombría sabiduría, Circe lo despide a él y a sus hombres, enviándolos con un viento favorable. Odiseo reanudó su viaje. El primer desafío fue el canto de las sirenas, criaturas que con su hermosa voz atraían a los marineros hacia una muerte segura en las rocas. Siguiendo el consejo de Circe, Odiseo tapó los oídos de su tripulación con cera y pidió que lo ataran al mástil del barco. Así, fue el único mortal que escuchó el canto hipnótico de las sirenas y sobrevivió para contarlo. Luego tuvo que navegar por un estrecho mortal. A un lado estaba Escila, un monstruo de 6 cabezas que devoraba marineros desde su cueva. Al otro, Caribdis, un remolino gigantesco que engullía barcos y tripulaciones enteras. Odiseo eligió pasar más cerca de Escila, el monstruo de 6 cabezas, sacrificando a 6 de sus hombres para salvar al resto de la tripulación y el barco. Fue una decisión terrible, pero muy necesaria. Finalmente, llegaron a la isla de Trinacia, donde pastaba el sagrado ganado de Helios, el dios del sol. A pesar de las advertencias de Tiresias y de Odiseo, su tripulación, enloquecida por el hambre y la sed, sacrificó algunas de las vacas mientras Odiseo dormía. La furia de Helios fue implacable. Cuando zarparon, Zeus, a petición de Helios, lanzó un rayo que destruyó el barco. Todos los hombres murieron, y solo Odiseo, aferrado a los restos del mástil, sobrevivió. A la deriva durante días, las corrientes lo llevaron a la isla de Ogygia, hogar de la ninfa Calipso. Calipso se enamoró perdidamente de Odiseo y lo retuvo en su isla durante 7 largos años, prometiéndole inmortalidad si se quedaba con ella.
Aunque vivía rodeado de belleza y lujos, Odiseo nunca olvidó a Penélope y a Ítaca. Pasaba sus días mirando el mar, llorando por su hogar perdido. Finalmente, los dioses, por intercesión de Atenea, ordenaron a Calipso que lo liberara. La ninfa, con el corazón roto, lo ayudó a construir una balsa y lo dejó partir. Pero la ira de Poseidón aún no había terminado. Desató una tormenta que destrozó la balsa de Odiseo. Tras luchar contra las olas durante días, llegó exhausto y casi sin vida a la costa de Esqueria, la tierra de los feacios. Allí fue encontrado por la princesa Nausica, quien lo llevó ante sus padres, el rey Alcino y la reina Arete. Los feacios lo acogieron con gran hospitalidad y durante un banquete, Odiseo finalmente reveló su identidad y narró todas las increíbles aventuras que había vivido desde que partió de Troya. Conmovidos por su historia, los feacios le proporcionaron un barco mágico que lo llevó finalmente de regreso a Ítaca mientras dormía. Después de 20 años, 10 de guerra y 10 de un viaje infernal, Odiseo volvía a pisar su tierra. Pero su odisea aún no había terminado. Atenea lo disfrazó de un anciano mendigo para que pudiera evaluar la situación en su palacio sin ser reconocido. En su ausencia, más de 100 pretendientes arrogantes habían invadido su hogar, consumiendo su riqueza y acosando a su esposa Penélope para que eligiera a uno de ellos como nuevo rey. Su hijo, Telémaco, ahora un hombre, se sentía impotente ante ellos. Odiseo, disfrazado de mendigo, soportó las burlas y el maltrato de los pretendientes, observando quiénes eran leales y quiénes traidores. Solo su viejo perro, Argos, lo reconoció al instante y tras mover la cola una última vez, murió en paz. También fue reconocido por su anciana nodriza Euriclea, por una cicatriz en su pierna que llevaba desde niño. Penélope, astuta como su esposo, ideó un plan. Anunció que se casaría con el pretendiente que pudiera tensar el arco de Odiseo y disparar una flecha a través de 12 cabezas de hacha alineadas. Ninguno de los pretendientes pudo siquiera tensar el arco. Entonces el mendigo pidió una oportunidad. Entre las risas de los pretendientes, Odiseo tomó su arco, lo tensó sin esfuerzo y disparó la flecha limpiamente a través de las hachas. En ese momento, se despojó de sus harapos y reveló su verdadera identidad. Con la ayuda de Telémaco y 2 sirvientes leales y con la protección de Atenea, Odiseo masacró a todos y cada uno de los pretendientes, limpiando su palacio de la corrupción. Aún así, Penélope, prudente tras tantos años de engaños, no lo aceptó de inmediato. Lo sometió a una última prueba. Ordenó a una sirvienta que moviera su lecho nupcial fuera de la habitación. Odiseo, enfurecido, exclamó que eso era imposible, ya que él mismo había construido la cama alrededor de un olivo vivo que crecía en el palacio. Solo el verdadero Odiseo podía saber ese secreto. Con esa prueba final, Penélope lo abrazó entre lágrimas y la familia finalmente se reunió. La historia de Odiseo no es solo un relato de aventuras, es un viaje sobre la perseverancia, la astucia, la lealtad y el anhelo inquebrantable por volver a casa. Un héroe que usó su mente tanto como su fuerza para superar obstáculos divinos y mortales. Y así concluye la épica vida de Odiseo, el rey de Ítaca, el héroe de la Odisea. ¿Qué les ha parecido su increíble viaje? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Si les ha gustado el video, no olviden dar me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nuestras próximas historias. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.